Bueno, saludarlos a todos y agradecer sobre todo a Andrés y también a Retina Iberoamérica y Visión España por la invitación para participar en este magnífico evento. Pues hoy les voy a hablar sobre lo que son las nanopartículas como un sistema para liberar estos mecanismos de terapia génica y de edición génica a nivel de los fotorreceptores. Bueno, sabemos que simplemente la ceguera no distingue, no discrimina ni por edad, ni por sexo, ni por grupo etario. Y es un problema de salud pública porque según las cifras de la Organización Mundial de la Salud hay aproximadamente más de 2.000 millones de ciegos, bueno, no de ciegos, de personas con discapacidad visual, y muchos de ellos son ciegos. Y esto representa un coste, ¿vale?, entre atención médica y un coste global del tratamiento de la discapacidad visual de más de 400 millones de dólares al año. Por esta razón, pues muchos grupos de investigación están enfocados en tratar de enfocarnos en este objetivo, lo que es la lucha contra la ceguera. Y bueno, en mi centro Cabimer, pues estamos tratando de conseguir nuevos tratamientos para estas patologías. La charla la voy a dividir, y voy a tratar de ser rápido, en 4 partes, hablar un poquillo del centro, lo que es la terapia génica, que ya pues Nicolás habló muy bien de los conceptos generales de lo que es la terapia génica, y luego hablaré un poco sobre ya los vectores, nanopartículas y el proyecto que estamos llevando en Sevilla. Mi grupo de investigación se llama Neurodegeneración de la Retina y Terapias Avanzadas. Funcionamos, como ya saben, en Cabimer, en Sevilla, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Nuestro centro está dividido en 3 departamentos. Nosotros pertenecemos al departamento de fisiopatología y mantenemos una colaboración constante con los oftalmólogos del Hospital Universitario Virgen Macarena, y tenemos un programa de investigación de terapias avanzadas precisamente para patologías degenerativas de la retina. En nuestro laboratorio tenemos 3 líneas de investigación principalmente. Una es estudiar los mecanismos moleculares por los cuales se produce la degeneración de fotorreceptores y de epitelio pigmentario de la retina, con la idea de identificar nuevas dianas terapéuticas que nos permitan diseñar terapias avanzadas para estas patologías, principalmente para degeneración macular asociada a la edad y retinosis pigmentaria. También estamos estudiando algunos biomarcadores que nos permitan hacer diagnósticos, digamos, precoces de la enfermedad. Y finalmente, con el apoyo de los clínicos, lo que queremos a la final es trasladar todos estos conocimientos a la práctica clínica. Y es lo que conocemos como investigación translacional. Y quisiera hacer aquí, siempre me gusta mostrar esta diapositiva, ¿vale?, sobre lo que es la investigación translacional, ¿no? Es simplemente, bueno, un concepto muy sencillo, que es pasar ese conocimiento que se genera en nuestros laboratorios, en la bancada, ¿vale?, del laboratorio, a la cama del paciente. Suena como algo muy sencillo, ¿no? Transferencia de conocimiento de un lado para el otro. Pero en verdad que eso no es así. Es súper complicado porque en el medio de los dos, ¿vale?, entre el laboratorio y ya para que esto llegue a la clínica, pues encontramos el Valle de la Muerte. Los científicos y los médicos, aunque somos, digamos, hemos estudiado áreas afines de la biomedicina, pero hablamos 2 lenguajes totalmente diferentes, y eso es también difícil de encontrar, esa traslación, ¿no?, entre el lenguaje que hace un biólogo o un investigador básico y el investigador clínico en el hospital. Primero, porque un gravísimo problema es porque los médicos, o sea, los investigadores básicos, perdón, usualmente estamos en el laboratorio pensando cómo transferir el conocimiento para que esto llegue a un paciente. Y nuestra forma de transmitir ese conocimiento es a través de artículos científicos, ¿vale? Pero ¿cómo llega un artículo científico a la cama de un paciente? Y ese es el gravísimo problema. Del otro lado tenemos al médico con su paciente, ¿vale?, que siempre está pensando quién podrá tener una solución para esto se pudiera solucionar de esta forma. Entonces la solución para el médico se transmite en productos, en medicamentos. Entonces en la medicina translacional es muy importante conseguir ese balance entre artículos científicos y finalmente productos. Pero para conseguir un producto sanitario, un medicamento, pues hay que cubrir una serie de etapas que usted las conoce muy bien. Y eso requiere, por supuesto, primero, de un equipo multidisciplinario, requiere de proyectos de investigación y mucho dinero, ¿vale? La inversión para llevar un medicamento finalmente a un ensayo clínico es mucho dinero el que se invierte, y se necesita apoyo tanto del sector público. En las primeras fases del desarrollo de un medicamento generalmente se logra con dinero público, pero luego para que eso pueda pasar a la clínica, pues se necesita el apoyo también de otras instituciones, de empresas privadas, de Big Pharma, para que pueda pasar a la clínica.
Y una cosa que es muy importante, y aquí es donde quiero resaltar, que ese flujo de información no es solo de la bancada al médico o a la cama del paciente, tiene que ser bidireccional, ¿vale? Siempre bidireccional, y en esta ecuación, una de las cosas más importantes son los pacientes, ¿vale? Los pacientes tienen que ser parte que se integren en forma activa en los mismos desarrollos de medicamentos, porque al final el problema es de ustedes, y ustedes son el usuario final de lo que nosotros hacemos, ¿vale? Y conocer su opinión, conocer sus dudas, conocer todo lo que ustedes quieren transmitir, sus problemas para los científicos nos enriquece, porque nos hace dar valor a lo que hacemos, ¿vale? Y al clínico también le da mucho valor, porque el clínico comprende el problema y él mismo con su conocimiento trata de buscar una solución. Entonces, en esta ecuación es muy importante que estemos todos juntos, ¿vale? Tanto pacientes, médicos e investigadores básicos. Y ahí las asociaciones de pacientes pues juegan un rol fundamental, pues ya nos tienen aquí a todos reunidos, ¿vale? Y eso es una cosa que se agradece muchísimo. O sea, la verdad ya somos nosotros. Muy bien. Ahora hablemos de lo que es una terapia avanzada. Todos decimos terapias avanzadas. ¿Qué son las terapias avanzadas? Pues el concepto es muy sencillo. Y más que un concepto es lo que es. O sea, las tres partes que conforman las terapias avanzadas, que son, por supuesto, la terapia celular, ¿vale? Reemplazo de células, la terapia génica y la ingeniería de tejido, que puede combinar tanto, es una terapia celular pero un poco más compleja, ¿no? Donde ya no se introduce un solo tipo de célula, sino esa célula puede ir incorporada en una matriz, pero a la final es un tipo de terapia celular un poco más avanzada. Y hoy pues vamos a enfocarnos un poco a hablar de lo que es la terapia génica. Como lo explicó muy bien Nicolás, cada tipo de terapia avanzada pues tiene una aplicación específica dependiendo de la evolución del paciente, de la evolución de la muerte de los fotorreceptores o del epitelio pigmentario de la retina. Y en el caso de terapia génica, pues su fase de aplicación es cuando todavía hay fotorreceptores o epitelio pigmentario de la retina y en algunos casos pudiera estar un poco más avanzada, ¿no? Porque también podemos hacer terapia génica para preservar conos, ¿vale? Puede ser el caso de que ya hemos perdido mucho los bastones, nos quedan conos, incluso ahí se puede hacer un tipo de terapia génica que les voy a explicar más adelante. ¿Cómo se define lo que es una terapia génica? Pues una terapia génica es un medicamento, ¿vale? Según la europea, bueno, la Agencia Europea de Medicamentos, ¿vale? Un medicamento como tal, en el cual se trata de introducir un material genético, ¿vale? Para que tenga un efecto terapéutico, no solo terapéutico, sino que también puede servir diagnóstico o profiláctico. Y en los años recientes, pues ya dentro de la terapia génica se ha incluido también el concepto de edición génica, que no es solo la introducción del material genético, sino que también dentro de las terapias génicas podemos incluir la edición génica, o sea, lo que me explicaba Nicolás muy bien, que es la forma de eliminar la mutación, ¿vale? ¿Cómo se introduce ese material genético a la célula? Pues para eso se usan vectores, usualmente son vectores virales, ¿vale? Que tienen la capacidad de infectar a una célula humana, pero pierden la capacidad de duplicarse el virus. Como decía Nicolás, también lo explicaba muy bien. Es simplemente usamos la cobertura de ese virus, la superficie, para que pueda infectar una célula y llevar el material genético. Una vez dentro de la célula, ese material genético es liberado y pasa al núcleo, donde comienza la producción de ARN mensajero y todas las proteínas, ¿vale? Hoy en día, también usando este tipo de vectores, podemos introducir maquinaria que nos va a permitir hacer la edición génica dentro del núcleo. Existen dos tipos de terapia génica. Una es la terapia génica que conocemos como in vivo, que es la de Luxturna, que se hace directamente en el órgano diana, ¿vale? En el ojo. Pero existe otro tipo de terapia génica que también se conoce como ex vivo, que se sacan la sangre o muestras de células del paciente. Estas células se ponen a cultivar, se hace la edición génica sobre estas células y luego esas células se pueden reintroducir nuevamente a los pacientes, ¿vale? Este tipo de terapia se está utilizando mucho en anemias, ¿vale? Una anemia de Fanconi, donde se logra editar las células hematopoyéticas y se vuelven a introducir al paciente. ¿Pudiera tener una aplicación en futuro, quizás para la terapia celular en retinopatías? Sí, posiblemente podamos obtener células IPS, ¿verdad? Células pluripotentes, que ya explicaré un poco sobre ello. También hacer la edición de los fotorreceptores
hacer, digamos, la edición de la mutación, perdón, diferenciar a fotorreceptores y reintroducir esas células del mismo paciente corregidas genéticamente, pero afuera. Es algo que es factible, pero que todavía está a unos cuantos años para que tenga algún desarrollo clínico futuro. También Nicolás explicó que hay varios tipos de terapia génica, ¿vale? No me voy a detener mucho acá. Una es la terapia génica que llamamos terapia génica de sobreexpresión, ¿ok? Que simplemente consiste en introducir una copia normal del gen para producir una proteína que está disminuida. Tenemos la terapia génica que consiste en hacer edición génica, donde eliminamos la mutación y se coloca, digamos, la secuencia normal de bases. Luego tenemos lo que explicó también Nicolás sobre cuando la proteína es defectuosa, es tóxica, pues lo que queremos ir es eliminar el ARN mensajero que produce esa proteína tóxica. Eso también lo podemos hacer con ARN de interferencia. También lo pudiéramos hacer a través de CRISPR también. Y esta es otra terapia génica que se llama terapia génica reguladora, ¿vale? Y consiste en que no actuamos directamente sobre el gen que está mutado, sino sobre genes que regulan a ese gen, ¿vale? Que están por encima de él, que regulan su expresión, ¿vale? Podemos aumentar la expresión, disminuir la expresión con otro gen que no es el mismo donde está la mutación, o podemos introducir ciertos genes que mejoran la función de la célula, por lo menos genes que mejoren la actividad antiestrés oxidativo de la célula, como factores tróficos, genes que actúen sobre autofagia. Todo esto también se puede hacer con terapia génica actualmente. Y hablando un poco de la historia, ¿cuándo inició la terapia génica? Bueno, ustedes saben que la terapia génica, bueno, se inicia a partir, bueno, en la parte ocular, más o menos en el año de 1994, se empiezan a estudiar vectores virales para tratar de transfectar modelos animales de retinosis. En el 96 ya se transfecta el primer ratón RD10 con vectores virales, tipo adenovirus, y ya a partir del 97 se empiezan a estudiar los vectores que se llaman, como ustedes los conocen, los deben haber escuchado muy bien, los AAV, o adenoasociados, virus adenoasociados, ¿vale? En la mayoría de los ensayos clínicos se está usando este tipo de vector actualmente. Luego sabemos que ya a partir del año 2017 se aprobó el primer ensayo clínico utilizando este tipo de vectores para RP65, para Luxturna, el producto Luxturna, y actualmente hay más de 60 ensayos clínicos que se han hecho, bueno, desde un principio en terapia génica para patologías oculares. Ya se están iniciando, como mencionó también Nicolás, los primeros ensayos clínicos utilizando CRISPR, ¿vale? Y aunque hay varios ensayos clínicos para patologías oculares, el porcentaje en el total de ensayos clínicos de terapia génica a nivel mundial, pues es bastante, es poco, es aproximadamente de un 2%, ¿vale? Sin embargo, pues como vemos acá, el número de ensayos clínicos en terapia génica ocular pues ha ido incrementándose a lo largo de los años. La mayoría de los ensayos clínicos que hay actualmente utilizan como vector el virus adenoasociados, ¿vale? Hay varios ensayos clínicos, con todos los conocen, algunos con buenos resultados, unos con resultados regulares. Pero ¿por qué es el ojo un buen órgano para hacer este tipo de terapia génica o terapia celular? Bueno, primero, porque es un órgano que tiene muy fácil acceso, ¿vale? A través de cirugía, aunque la cirugía subretiniana se tiene que hacer a través de un oftalmólogo, pero el acceso al ojo es muy fácil, ¿vale? No es lo mismo inyectar un ojo que inyectar un hígado, por el mismo tamaño del hígado es más complicado. La superficie que vamos a transfectar es bastante reducida, lo que permite introducir poca cantidad de vectores, poca cantidad de células. Tenemos una barrera que protege el ojo, evita que lo que está en el ojo o que las respuestas de las células inmunes, lleguen a la retina. Pues eso le da cierta protección, evitando que el virus, el vector viral, se esparza por el resto del organismo. Y finalmente, pues existen numerosos equipos, numerosas tecnologías actualmente que permiten monitorizar a esos pacientes muy bien después de hacer cualquier ensayo de terapia génica. Bueno, todos conocemos el ensayo clínico y bueno, los efectos que está teniendo Luxturna. Sin embargo, bueno, el porcentaje de pacientes que pueden ser tratados con este tipo de terapias para RP65 es bastante reducido, es muy costoso, y lo que estamos viendo, bueno, ya nos explicarán quizás esta tarde, es que algunos de estos pacientes tienen una pérdida progresiva de la eficacia, no todos, unos van muy bien, en algunos casos hay una pérdida progresiva, y en algunos casos también se está viendo
produciendo un tipo de atrofia corioretiniana que no se sabe si es por la inyección subretiniana, si es secundaria al vector o es por la misma evolución de la enfermedad, porque también con este tipo de terapia génica no estamos evitando, ¿no? Sino simplemente sobreexpresando el gen. Una pregunta que siempre hacen los pacientes: ¿y cuánto puede durar un ensayo clínico desde que se descubre la terapia? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Bueno, aquí es muy importante, por lo menos este ejemplo, ¿vale? Con el RP65 se descubrió el gen en 1993, en el 97 se descubre que su función, ¿vale? En el 98 se descubre que produce amagrosis congénita de Leber, ¿vale? Y ya empezaron los primeros estudios de terapia génica. Los primeros se hicieron en el año más o menos 2001 en cultivos celulares. Se utilizaron los perros en el 98. Se vio que tenía un efecto terapéutico y luego en el 2017 ya es aprobado por la FDA por SPAR Terapéutica, una spin-off que se hizo cargo de la producción inicial de Luxturna, y luego ya la comercialización global, digamos, comienza a partir del 2019, y en nuestro hospital en el Virgen Macarena, pues se hizo la certificación de la EMA de los oftalmólogos para poder hacer las inyecciones subretinianas, y en el 2023 empezaron las inyecciones de los primeros casos. Entonces, es algo largo, ¿verdad? Son varios años, pero a la final llega, ¿vale? Eso es lo importante, que muchos de estos ensayos clínicos que están hoy en día, pues a la final puede que lleguen a esta fase de comercialización como lo ha hecho Luxturna. Okay. En cuanto a los vectores, y aquí quizás lo más... el punto más fuerte de lo que les quería yo comentar es que, bueno, actualmente ya saben que se están utilizando mucho este tipo de vectores, los AAV, pero tienen inconvenientes, ¿no? Como todo. Y los principales inconvenientes con este tipo de vectores es, uno, que la capacidad del material genético que pueden llevar dentro es reducido, ¿vale? Y esto hace que este tipo de vectores para las terapias génicas con CRISPR y con edición génica no sean los más apropiados. Segundo, el problema de la respuesta inmune al ser virus, pues una vez que se inyectan, esto puede producir anticuerpos en nuestro cuerpo y eso hace que sea muy difícil que puedan ser readministrados. Entonces, un paciente con una terapia génica utilizando este tipo de virus, pues usualmente es una sola inyección, ¿vale? Y posiblemente pues requiera 1, 2 o 3 o 4. Entonces, con este problema, con estos virus, solamente una inyección. Se está trabajando para optimizar los tipos de vectores para que produzcan menor respuesta inmunológica, pero es algo que también llegará, pero en estos momentos no. Por eso surge como opciones los vectores no virales, ¿vale? Que son vectores que no tienen esa capacidad de producir una respuesta inmunológica en nuestro organismo. Tienen la ventaja de que también pueden empaquetar grandes cantidades de material genético, incluso toda la maquinaria, digamos, para hacer el CRISPR, la edición génica. Tienen inconvenientes, sí, porque la capacidad de transfección es más baja que la de los vectores virales. Y dentro de los más utilizados, pues tenemos lo que se llaman liposomas, que todos los conocemos y creo que todos nos los tenemos en nuestro brazo, ¿vale? Cuando se hicieron las vacunas para el COVID, lo que se usaron fueron liposomas, usualmente, y las nanopartículas. Las nanopartículas son estructuras nanométricas de 100 nanómetros aproximadamente de diámetro, ¿vale? Existen diferentes tipos, inorgánicas, orgánicas y de tipo biológicas también, ¿vale? Se pueden usar diferentes composiciones químicas, se pueden usar lípidos, incluso hay nanopartículas de oro, de hierro, ¿vale? Y en nuestro laboratorio estamos trabajando actualmente con nanopartículas de sílice, derivadas de carbón, de polímeros derivadas de ADN y de lípidos sólidos. ¿Qué hacemos con estas nanopartículas? Bueno, le colocamos el material genético que queremos transfectar, hacemos inyección subretiniana en los ratoncitos modelos, ¿vale? Evaluamos pues, por fundoscopia la transfección y, como dijo Nicolás, tenemos en nuestros laboratorios pues, una pequeña clínica oftalmológica donde hacemos OCT, IRG, test optomotor y después pruebas histológicas. Hasta ahora hemos probado nanopartículas, y esto ya desde hace años, en una colaboración con Santiago de Compostela. Usamos nanopartículas de lípidos sólidos, ¿vale? De SPAN, y comenzamos a trabajar con este modelo de esta mutación, que es un factor de empalme del ARN mensajero, el PRPF31, una de las principales causas de RP dominante.
Y bueno, hacíamos las transfecciones a nivel de cultivo celular y luego probábamos en nuestros modelos de ratones. Pero vimos que aunque transfectábamos el RP, los fotorreceptores, el RP, perdón, veíamos que no había una clara mejoría, tanto, bueno, mejoraba un poco el grosor de la retina y la agudeza visual mejoraba un poco, pero no era un efecto muy marcado. Así que dijimos, bueno, vamos a probar, vamos a seguir investigando, vamos a probar otras nanopartículas. Comenzamos a probar estas nanopartículas que son producidas en el Instituto de Materiales de Sevilla. Como pueden ver, estas son las de sílice, mesoporoso. Se hizo una caracterización, digamos, física y funcional de las nanopartículas. También tenían capacidad de transfectar células, expresando el gen PRPF31, pero su capacidad de transfección, lo mismo problema, ¿no? Es un limitado, ¿no? A nivel de la retina. Y es el principal problema de las nanopartículas. Por eso, pues, iniciamos un nuevo proyecto en colaboración. Bueno, en colaboración no, los que nos motivaron a hacer este proyecto fue a través de dos asociaciones de pacientes, una la de Miguel, CRB1, ¿vale? Y la asociación de pacientes que se conoce como ENACH, que es Asociación de Enfermedades por Depósito de Hierro, ¿vale? A nivel cerebral. Que no, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la asociación con la retina? Pues muchos de estos pacientes, aparte de desarrollar esta enfermedad neurológica por depósito de hierro en los ganglios de la base, muchos de ellos desarrollan distrofias de retina también, retinitis pigmentosa, o sea que correspondería a lo que conocemos como las RP sindrómicas. Y gracias a estas dos asociaciones de pacientes, un día nos preguntaron, mira, ¿sería posible tratar de hacer terapia génica en estas patologías? Y le dijimos, bueno, sí, nosotros tenemos las herramientas, lo podemos hacer, vamos a escribir un proyecto, escribimos el proyecto Fundaluce, ganamos Fundaluce y luego hemos escrito proyectos al FIS, proyectos de consolidación y así hemos ido incrementando nuestra financiación para hacer este proyecto que lo hemos denominado como NeuroOl. Vamos a trabajar tanto con PRPF31, también vamos a trabajar, por supuesto, con CRB1, una de las principales causas de RP autosómica recesiva, y vamos a trabajar con PANCA2, que es la pantoquinasa 2, que es la responsable de esta RP sindrómica, responsable de una de estas ENACH. Tenemos varios retos con estos tres genes. Primero, PRPF31. Hemos descubierto en el laboratorio que se expresa principalmente a nivel del epitelio pigmentario de la retina, no solo en los modelos de ratones, sino también en humanos, no en los fotorreceptores. Parece que la degeneración se inicia a nivel del RP. Tiene otro problema porque la proteína produce estos agregados citoplasmáticos que a la final tienden a ser tóxicos en la célula, ¿vale? Lo que quiere decir que en este tipo de variante, de esta variante específica, pues tenemos que hacer ese tipo de terapia dual. Tenemos que inhibir la proteína mutante y también sobreexpresar la wild type. Y nuestra célula diana tiene que ser el epitelio pigmentario de la retina y tenemos que eliminar estos agregados. Así es como se expresa en forma normal el PRPF31 a nivel del núcleo y cuando está mutado, pues forma estos agregados citoplasmáticos. CRB1 tiene un problema también para el diseño de este tipo de terapia porque digamos, el open reading frame, bueno, el tamaño del gen que queremos incorporar es bastante grande, por eso no es factible usar virus adeno-asociados con este CRB1. Bueno, como todas estas mutaciones tienen muchísimas variantes, queremos diseñar una terapia que pueda cubrir la mayoría de estas variantes. Y otro reto con CRB1 es que se sabe que hay expresión tanto en fotorreceptores y también en células de Müller. Entonces, ¿a dónde tenemos que dirigir la terapia? ¿A qué tipo de célula? ¿O fotorreceptores o a ambas? Células de Müller y fotorreceptores. Y con panquinasa pues tenemos el reto de, primero queremos hacer la transfección a nivel de la retina en modelos celulares y animales, pero también a la final tenemos que hacer transfección a nivel de los ganglios de la base, esta parte que es del cerebro, una parte bastante profunda del cerebro y bastante amplia. Entonces ese es un reto también, diseñar un vector que llegue a esa parte.
Entonces, estos son nuestros objetivos en el diseño de esas nanopartículas para la liberación de genes, bueno, que permita la entrega de genes grandes, que no sean factibles con virus adenoasociados, que no tenga una respuesta inmunitaria y que permita la readministración. Esto yo creo que es lo más básico, que podamos demostrar que con nuestras nanopartículas podemos hacer 1, 2 o 3 inyecciones de terapia génica, que permita la liberación de genes, no solo de genes, sino también de sistemas CRISPR, que pueda infectar o transfectar diferentes grupos celulares, tanto neuronas como fotorreceptores, mínimamente invasiva y que sirva tanto para terapias oculares como para terapias del sistema nervioso central. Hasta ahora hemos probado este tipo de nanopartículas que se producen en la Universidad de Zaragoza. Son nanopartículas de ADN sintético, se hacen como estructuras de ADN sintético que se van ensamblando como un Lego y luego todo esto se dobla como si fuera un origami de estos japoneses y dentro va el material genético que queremos transfectar. Hemos estado también probando otras nanopartículas, las mismas de cristal mesoporoso, pero un poco optimizadas. Como modelos de transfección, o sea, ¿qué células estamos utilizando? Estamos usando células iPS, ¿vale?, que generamos de pacientes con mutaciones, obtenemos sus células de la sangre, estas células de la sangre por un proceso que llamamos de reprogramación celular, las llevamos atrás en el tiempo y las hacemos como una célula embrionaria, es decir, como si un adulto lo convirtiéramos en un bebé, ¿vale?, por dar ese símil. Y luego estas células embrionarias pues las podemos transformar en cualquier tipo de tejido. Hemos generado líneas celulares ya de SRB1, también de PRPF31 y también tenemos las de panquinasa 2. Y luego lo que hacemos es hacer que estas células, una vez que son pluripotentes, se diferencien tanto a epitelio pigmentario de la retina, se diferencien a organoides retinianos y también estamos haciendo los protocolos para que se diferencien a células del cerebro, a tejido neuronal, ¿no?, de los ganglios de la base. Ahora recién hemos comenzado a hacer los sistemas de CRISPR en estas células, todavía no tenemos resultados porque hemos hecho unas transfecciones preliminares y lo que sí hemos hecho es la transfección del plásmido normal, empezando con PRPF31. Lo que les comentaba al principio, el problema de las nanopartículas es que los porcentajes de transfección son bastante bajos, alcanzamos en cultivos celulares un 10 a un 15% más o menos. Expresamos muy bien el transgen, que en este caso sería PRPF31, los niveles de expresión son bastante altos. Digamos, el endógeno de la célula, y esto es lo que estamos sobreexpresando, y logramos efectivamente transfectar tejido de la retina. Okay. Perdón. Mi mensaje para llevar a casa, o mi conclusión, es que, bueno, que como vemos, las terapias génicas pues sí están dando sus frutos, ¿vale? Es una terapia que se están viendo que son seguras, efectivas. En algunas, bueno, la efectividad todavía no está muy bien demostrada. Importante, hay posibilidades de hacer vectores más eficaces, de vectores que permitan readministración, pero se necesita más investigación. Pero todo es simplemente cuestión de tiempo, que llegará en su momento en que este tipo de terapias pues ya se comercialicen de una forma como igual que Luxturna. Bueno, quería agradecer, por supuesto, a todo el equipo multidisciplinario que trabajamos en Cabimer, a la doctora Silvia Hernández que trabaja en el INMA, el Instituto de Nanociencias y Materiales de Aragón, a Elena también que está aportándonos nanopartículas de la Universidad de Málaga y Arantxa, que es la que también nos aporta nanopartículas del Instituto de Ciencias de los Materiales de Sevilla. Y finalmente quería hacerles a todos una invitación, ¿vale? La semana pasada fue aprobada una acción COS, ¿vale? Ya les explico lo que es, de investigación en retina. La llamamos Retina for Future. Las acciones COS son fondos europeos que se dan para crear redes de colaboración a nivel europeo en diferentes áreas científicas o tecnológicas, y esta creo que es la primera red que se aprueba para retina, ¿vale? Hasta ahora estamos incluidos en esta red 67 grupos de investigación de 23 países, con 11 asociaciones de pacientes y 7 empresas.
Pero la idea es que esto siga creciendo y se siguen incorporando nuevas asociaciones de pacientes, nuevos investigadores, nuevas empresas para tratar de crear simplemente una red de colaboración, para tratar de que todo este tipo de terapias avanzadas, nuevos medicamentos, pues lleguen más fácil, más rápido a los pacientes. Entonces, a partir del 12 de junio, ¿vale? Quedará abierto el plazo, digamos, para los que estén interesados en inscribirse en esta red, ¿vale? Esta es la dirección donde pueden acceder a la acción COS, ¿vale? Este es el número de nuestra acción COS, 24105, ¿vale? Y si tienen alguna duda, pues me pueden consultar a mi correo, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Gracias, Frank. Y a la hora. Gracias, Frank. ¿Preguntas? Vamos a ver si hay tiempo. Sí. Bueno, una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, Una. Por ahí. Venga. ¿Quién le cortita? Cortita. Ángela, creo, dijo eu. Eu tinha duas perguntas, mas o doutor já respondeu a segunda. Necesitaremos a lo mejor el apoyo de Ricardo Vamos a ver si... o de Laura para la Aqui, traducción. já estou com o microfone. Certo. Doutor Francisco, como as nanopartículas podem representar uma alternativa mais segura e eficaz na entrega de terapias genéticas ou medicamentosas para doenças hereditárias da retina, especialmente considerando... que eu escrevi rápido aqui, peraí, só um minutinho. Eu vou repetir. Como as nanopartículas podem representar uma alternativa mais segura e eficaz na entrega de terapias genéticas ou medicamentosas para doenças hereditárias da retina, especialmente considerando as limitações das vias tradicionais de administração, como injeções intraoculares frecuentes. Yes, muy bien. Creo que la he entendido, sí. ¿La has entendido? Dale, bueno, tenemos las ventajas, lo que les comentaba, ¿no? Con los vectores virales, el problema son eficaces, transfectan muy bien las células, ¿vale? Primero, son muy costosos y muy difíciles de producir, por eso los precios de estos productos, en verdad que es muy costoso la producción, sobre todo la purificación de los vectores virales. Purificarlos para que sea el lote siempre el mismo es bastante costoso y muy difícil, y por eso digamos que las nanopartículas tienen esa ventaja, de que es más sencillo de sintetizarlos, los costes de producción pueden bajar muchísimo, y en el sentido de seguridad, pudieran ser más seguras porque no producen esas respuestas inmunológicas que pudieran producir los vectores virales, ¿vale? Entonces pueden tener cierta seguridad. La eficacia, si ponemos el balance entre seguridad y eficacia, pueden ganar en seguridad con los adenoasociados, pero los adenoasociados, los virus, son más eficaces a la hora de transfectar. Otra ventaja que tienen las nanopartículas es que se le pueden, en su superficie, se le pueden agregar diferentes proteínas o que pueden servir como dianas para ciertos receptores celulares, y eso nos puede ayudar a llevar a esa nanopartícula a células específicas, que eso es más difícil hacerlo con los virus adenoasociados. Podemos hacer targets específicos de epitelio pigmentario de la retina, o conos, o fotorreceptores, e incluso se pudiera facilitar la inyección intravítrea, ¿vale? Se pudiera hacer dirigiendo esa nanopartícula, haciendo una inyección intravítrea, quizás la podamos dirigir hacia los fotorreceptores, ¿vale? Entonces, puede ser más segura. Todavía no son tan eficaces, pero pueden ser más seguras que los adenoasociados, sí. Muy bien. Ok. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. vale, gracias.